próceres, por así decirlo, de las tiendas de izquierda del Partido Comunista, que está sumándose también a estas campañas presidenciales que vienen con mucha fuerza, los candidatos a diputados, en qué papel, en qué rol está el Partido Comunista local en Magallanes. Y vamos a conversar con uno de sus personajes más emblemáticos, don Pancho Alarcón, Francisco Alarcón Navarro. Navarro, ¿Cómo Navarro. estás, Pancho? Muy bien, muchas gracias, Juanito, y también un saludo a nuestros auditores, a vuestros auditores Y televidentes. y Estamos en televidentes. la tele, estamos en Facebook, tú sabes, todas las plataformas ahora de las redes sociales, así que hay que modernizarse, pues. Sí, ¿Ah? y no es malo, fíjate que eso facilita también y abre nuevos espacios, digamos, sobre Ajá. todo a la gente que está tan conectada hoy día también, O sea, po. además, es muy válido Sí. aquello. Pancho, la vida política es como herencia, lo vuestro, ¿no? Y tú te vinculas retornando a Chile y llegando a Magallanes también a tu tienda política, que me imagino habrá avanzado de joven y estando fuera también, ¿no? Así es, yo creo que, como dices tú, esto es un poco la historia de la De la familia. familia, claro. Yo diría sobre todo de mi padre, Francisco Alarcón Barrientos, de mi madre, que también fue una activista en la época, en la década de los 70. Sí, Y obviamente lo que logramos conocer de esa época de la gente claro. magallánica de acá, ¿cierto? Y hemos estado siempre ligados y comprometidos sobre todo con el aspecto social y sobre todo, yo diría, laboral de los Mm, trabajadores, de los sindicales. Y eso es algo que yo diría hemos heredado, pero también y hemos aprendido y hemos crecido en esta última época, porque no hay que olvidar que el Partido Comunista también estuvo mm. no solamente los 17 años de dictadura fuera del poder, sino que también eh, Proscrito eh, prácticamente. este, también en el acceso o la llegada, ¿cierto?, de la Mm, democracia en la década de los 90, fuimos prácticamente, yo diría, diezmados en el ujú, aspecto electoral. Y estos últimos, yo diría, 15 años, 12 15 años, hay un crecimiento incluso mm. cualitativo, tenemos representación parlamentaria, Exacto. somos parte de esta coalición de gobierno que inició un proceso, yo diría, de larga data de cambios, de Mm, profundizar en algunos cambios. Y en ese contexto, ¿cierto? Nos estamos este año, yo diría, enfrascados en un proceso no menor, interesante, porque ha significado también la salida o la llegada de muchos candidatos ujú, presidenciales. Yo diría que no es malo eso, yo ujú, diría que eso es un aporte sobre todo porque se genera un mayor debate, ujú, discusión, vivimos una crisis de representatividad, también una crisis en lo que ocurre en nuestra sociedad respecto de todo lo que ha significado el aporte de los dineros, ¿cierto?, ujú, de las grandes empresas, otras nacionales, ¿cierto?, a determinados grupos de parlamentarios, lo que ha significado, ¿cierto?, la denuncia, yo diría, permanente, que los medios de comunicación, más allá de muchas ujú, cosas, igual están jugando un papel mm, importante, dando a conocer esto, y eso hace que el debate hoy día, ¿cierto?, ponga en el centro no solamente estos temas, sino de cómo profundizar y avanzar en términos de la democracia y de que el Estado, yo diría, vuelva a jugar un papel relevante, y eso es lo que está planteando, ¿cierto?, el candidato a quien hoy día nosotros apoyamos como partido, que es Alejandro Guillermo. Un detalle, un detalle importante, Pancho. Acá no solamente está lo presidencial, también está lo parlamentario para nosotros en esta posibilidad que será el 19 de noviembre de elegir diputados. Por lo menos acá nos toca Mm. diputados. En 4 años más será diputado y senadores, pero ahora solamente diputados. ¿Qué está planteándose como plataforma política el Partido Comunista para este gobierno que se viene, como así también para ustedes en el plano parlamentario? Bueno, el partido nosotros nos vamos a jugar por instalar y profundizar lo ya avanzado o lo avanzado hasta ahora en ¿Mm? el tema de los derechos sociales, por ejemplo. Hay, Las reformas claro, laborales. ¿Mm? en ese aspecto nosotros nos vamos a jugar por tres o cuatro temas Ujú, puntuales, que es profundizar las reformas laborales, avanzar en incorporar estos elementos que hoy día fueron sacados, ¿cierto?, a través de sí, esta eh, ¿cómo se llama?, presentación que se hizo al Tribunal Constitucional. ya, También en el terreno de la previsión, ya. creemos que este es un tema no menor, ha significado también la generación de un gran movimiento de trabajadoras y trabajadores, ¿cierto?, reclamando por el cambio de
sistema previsional y que exista otra opción. Claro. En este modelo económico neoliberal que se habla tanto de la libertad de emprendimiento o del libre mercado, resulta que los trabajadores hoy día somos prisioneros de un solo mercado en el terreno previsional. Por lo tanto, vamos a insistir y vamos a trabajar porque en lo programático esté instalado el tema previsional. De hecho, en el anuncio que hacen en el discurso, en la última intervención de Alejandro Guillermo en su lanzamiento, plantea derechamente cómo avanzamos también para que por lo menos el sueldo mínimo sea igual o la pensión sea igual al sueldo mínimo. O sea, vamos a apostar a eso, eso se puede. Nosotros hemos trabajado bastante y hemos conocido, incluso en nuestra región ha estado en varias oportunidades, Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Económicos Alternativos, que nos ha hecho varias presentaciones. Entonces, se ha planteado claramente de que hoy por hoy las AFP reciben 500.000 millones de pesos mensuales. Y sobre eso reciben un aporte de la reforma previsional que hubo del Estado, desde el Estado, para aquellas pensiones, gente que se les terminaron sus recursos, digamos, dentro de la AFP, se subsidia a esta AFP con 200, 150 mil millones de pesos más. Entonces, ¿cómo no? hay mucho dinero y eso significa, y está demostrado, que la AFP solamente usando 150 mil millones de pesos pagan el millón y tanto de pensiones que hoy día se pagan en Chile. Y lo otro pasa, ¿cierto?, a la caja grande de estas AFP que obviamente son utilizadas en inversiones en la bolsa de especulación y que cuando hay pérdidas pierden el capital de los trabajadores y no pierden estas empresas. Por lo tanto, la reforma previsional sin duda que es un tema no menor, porque abarca una vasta población y además ha significado, ¿cierto?, que hoy día nuestros jubilados y pensionados, ¿cierto?, paguen un costo alto. O sea, todos sabemos que cuando llegamos a viejos nos enfermamos más, tenemos mayores gastos y por lo tanto es un tema que hay que enfrentar, yo diría, y darle una salida, y va a ser un largo debate. Yo creo que en esta cancha que hoy día se abre de tantos candidatos, es un gran debate el tema de la previsión, el tema de la salud como de un derecho social también, lo planteamos fuertemente. Tenemos que avanzar no solamente en la generación de más centros hospitalarios, sino también en la incorporación, ¿cierto?, de aquellas especialidades que hoy día no están. Como es un tema tan sensible, acá nosotros debemos valorar el hecho de la construcción de hospitales, pero también avanzar en la incorporación, ¿cierto?, de aquellos especialistas que no tenemos. O sea, yo diría que es un gran desafío, cómo terminar o cómo, ¿cierto?, avanzar para terminar con estas listas de espera. Tenemos pacientes, ¿cierto?, esperando tantos años por ser atendidos, o tanto tiempo, digamos, para que se resuelva, casos que pueden durar hasta más de un año a veces. Y eso es un tema grave, y es un derecho social. Y ahí tenemos que olvidarnos de pensar en concesionar los hospitales, porque la concesión de hospitales significa la privatización de los servicios y obviamente el lucro. Y el lucro significa dejar de lado a aquellos pacientes, ¿cierto?, que no van a tener todos los recursos para financiar. El Estado tiene que hacerse cargo de eso, y yo creo que ese es un tema no menor, y que el Partido Comunista obviamente está dentro de sus énfasis, que en el programa de Alejandro Guillermo está incorporado, y de hecho se ha anunciado o se ha avanzado en ese terreno. También, obviamente, continuar en la profundización del tema de la educación. No olvidemos que está la patita de qué va a pasar con la desmunicipalización, que entendemos que este año se va a ingresar o se va a seguir trabajando por incorporar este proceso. Todos conocemos la crisis que hay hoy día, sobre todo aquí en nuestra propia comuna, ¿cierto? Exacto, con la corporación municipal, respecto a la falta de dineros, etc. De liquidez en el fondo. Entonces, no es menor. Aquí la educación como derecho tiene que estar, ¿cierto?, en manos del Estado. Tenemos que avanzar también en otros aspectos no menores. Creo que cuando hablamos del cambio de la Constitución o de este proceso de debate que se generó desde el año
pasado hasta ahora, se va a incorporar también fuertemente. O sea, esta constitución que nosotros hoy día tenemos aún no resuelve, ¿cierto?, las grandes, yo diría, dificultades que está el tema de la mala distribución de la riqueza, ¿cierto?, en nuestro país, donde solamente algunos grupos económicos son los que se han enriquecido a costa de las grandes mayorías. Yo creo que ese es un tema no menor. La constitución que se debe generar, que tiene que ser con la concurrencia, ¿cierto?, de nuestro pueblo, de grandes asambleas. Ese es un trabajo por el cual nosotros vamos a seguir bregando porque así sea, que se cumpla este anhelo de cambiar esta constitución que fue engendrada en la época de la dictadura y que obviamente ha significado, ¿cierto?, que haya un pago de un costo social a nuestra población en términos económicos, de acceso a diferentes derechos sociales y aún más. También para resolver en alguna medida este tema que está relacionado, ¿cierto?, con las riquezas naturales que tiene nuestro país. Nuestro país es un país grande y tiene vastas riquezas que hoy día no hacen el aporte que nosotros pensamos. Así solamente es. en el cobre, usted sabe perfectamente que el cobre hoy día el 70% está en manos privadas y el otro 30% solamente el 30%, y con y a eso le seguimos llamando al sueldo de Chile, o sea, Sí, el 30%. claro. Así que imaginémonos si tuviéramos, ¿cierto?, la posibilidad de tener el 100%, ¿cierto?, de la producción de cobre, o lo que se está planteando hoy día, ¿cierto?, de que el litio pase a manos, ¿cierto?, del Estado. Cuando tú tocas este tema del sueldo de Chile y del cobre, me hace recordar que está en manos privadas un porcentaje importante y el Estado se queda con el resto. La nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende y el costo que tuvo eso también, porque obviamente fue una de las plataformas de los consorcios extranjeros de cómo poder atacar al gobierno de izquierda que se instalaba en esa época, porque le habían quitado la gallinita a los huevos de oro. Claro. ¿Ah? La nacionalización del cobre fue importante y bueno, indujo a todo lo que indudablemente se marcó posteriormente. Eso está en la historia de Chile. Yo creo que hay un tema ahí que uno debe recalcar, o sea, lo que significó, ¿cierto?, lo que dices tú, lo que Sí. significó la nacionalización del cobre, porque todos se preguntan, y bueno, ¿y cómo vamos a financiar la educación? Todos pusieron palos en el camino para Sí, que... la gratuidad en la claro, educación, entre ¿cómo otras vamos a cosas. financiar? Obviamente que lo tenemos que financiar de algún lado, y obviamente que sin duda en ese momento, en la década del 70, ¿cierto?, eso sirvió para financiar muchos proyectos del país. ¿Te acuerdas del medio litro de leche? Sí, ¿Ah? pues. Sí, pues. Entonces, las primeras 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que en nuestro país reúne las condiciones y tiene digamos, la capacidad, ¿cierto?, de que teniendo en manos sus recursos naturales y estratégicos, no olvidemos, puede precisamente resolver esos temas sociales como son salud, educación y obviamente previsión. Eh, Estamos, yo diría, enfrentados, ¿cierto?, hoy por hoy a esta discusión que tiene que dar la sociedad, pero también esta discusión que tiene que dar en profundidad sobre no solamente qué tipo de sociedad o país queremos, sino también de cómo buscamos, ¿cierto?, o allanamos el camino para hacer a nuestro país un país más justo, más transparente, porque en definitiva aquí hay una crisis no menor, no solamente en la economía, sino Sí, que claro. hemos conocido las colusiones de estas empresas, lo que ha ocurrido en la política, ¿cierto?, o en algunos políticos, ¿cierto?, que han sido financiados por estas grandes empresas. Así nació, por ejemplo, o cómo nació esta ley de pesca. Claro, Que, claro. que chuta, Es un momento, claro. los empresarios fueron los diseñadores de esta ley de De ahí pesca. lo que se habla, las 7 familias de Chile que se repartieron, digamos, los mares chilenos. Entonces, obviamente, o lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, en Carabineros, o que ha ocurrido en otras instituciones también Sí, sí. de la militar. Pancho, la verdad que más o menos conocemos hacia dónde apunta esta plataforma, esta propuesta de gobierno de cómo sumar estos temas, de ponerlos ahí en el tapete. Pero en el plano local, ¿cómo se plantean ustedes ante este panorama eleccionario con candidatos a diputados, con consejeros regionales, apoyando, ya se sabe, a Alejandro Guillé, que tengo entendido ya mañana jueves, mañana estaría llegando en horas Sí, entiendo de la que mañana tarde? va a estar. En fin, ¿de cómo se plantean ustedes en el plano local? Bueno, nosotros creemos que acá a nivel
regional, primero en el tema de las candidaturas o en ese espacio, digamos, estamos recién empezando un proceso de discusión, aún no se sabe cómo va a finiquitarse esto, pero hoy por hoy lo importante es cuál es la apuesta o cuál es el planteamiento que nosotros vamos a instalar, ¿cierto?, a nuestra región, y cómo eso va a tener, ¿cierto?, una expresión que sea construido, ¿cierto?, con la discusión o la participación de amplios sectores. Sin duda aquí va a pasar el tema por, yo diría, trabajadores, ¿cierto? Hacia dónde, qué elementos vamos a profundizar. Mire, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. A ver. El actual gobierno de Michelle Bachelet ha hecho un aporte importantísimo en lo económico a nuestra región. Acá se está a través del plan de zonas extremas se han generado todas estas infraestructuras y obras. Macro obras. Pero resulta que hay un tema que eso ha significado, ¿cierto?, un movimiento. Acá tenemos actualmente sobre 70.000 trabajadores activos por encuesta, lo que no es menor, o sea, que eso significa que acá hay trabajo. Y aquí la Cámara de la Construcción, cuando habla, está disparando, yo diría, al voleo nomás, porque los grandes beneficiados de la gran inversión pública que ha hecho este gobierno precisamente han sido las constructoras, y incluso podemos decir 2 o 3 constructoras, Bills y Salfa. Entonces ese es un tema que nosotros tenemos que, yo diría, darle profundidad, sobre todo a la hora de estas licitaciones que se construyen, que nosotros no solamente como partido, sino también a través de la Central Unitaria de Trabajadores, se ha planteado que tienen que haber mayor cantidad de, o sea, cuando se generan estas licitaciones tiene que haber mayores exigencias a estas industrias o estas empresas, sobre todo para resolver las condiciones de trabajo y las remuneraciones. Hoy por hoy en la construcción, un trabajador te está ganando, un maestro de primera te está ganando 500.000 pesos, 560.000 pesos. Tiene que hacer 10 horas diarias, o sea, la jornada laboral más 2 horas extra. Y las empresas están llevando la gran tajada, digamos, o las grandes utilidades al calor, ¿cierto?, de estas inversiones que hace el Estado, y creo que ese es un tema que hay que profundizar. O sea, estamos porque la región crezca, que se genere esta capacidad de infraestructura, pero también que se genere buena calidad del trabajo, buenas remuneraciones o sueldos a los trabajadores y buenas condiciones laborales. Yo creo que esa es una falencia aún que tenemos, y que aquí a través del Ministerio de Obras Públicas o del mismo gobierno regional o de los consejeros regionales, etcétera, tienen que ponerle ahí, yo diría, cuota a esta situación, en el sentido de que las grandes utilidades, o sea, que las utilidades en alguna medida también sean mejor repartidas, ¿cierto?, que se genere un poco de mayor justicia. Creo que eso es un tema no menor a enfrentar y abordar, como lo es el tema de salud. Creo que ayer en las noticias veíamos cómo el gobierno regional, ¿cierto?, hizo un aporte para que una niñita pudiera hacer. De hecho, viajó. Y eso da cuenta también de un compromiso, pero ese es un derecho social, o sea, el derecho al acceso a la salud es social. Entonces, aquí tenemos que ir generando, ¿cierto?, o apostando a que como parte de salvamos, digamos, a través de proyectos, la incorporación de médicos o especialidades que hoy día no tiene nuestros hospitales en nuestra región. Creo que hay recursos que se pueden destinar para eso a través de proyectos, y que eso debiera ser un mecanismo, un camino, ¿cierto?, a explorar y a profundizar. Yo diría que hay que enfrentar y trabajar el tema de la pesca artesanal en nuestra región con profundidad, sobre todo porque tenemos acá un vasto sector, se habla de 3.500, 4.000 trabajadores, y que han estado por años, ¿cierto?, solicitando que se generen modificaciones a esta ley. Usted sabe que el Partido Comunista a nivel parlamentario planteó, ¿cierto?, que se retrotraiga esta ley, que se llegue a Fojafero, por la forma en que se gestó y se generó esta ley, que repartió, como decías tú, ¿cierto?, a 7 grupos económicos el Mar de Chile. Creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo en ese terreno. Creo que también tenemos que
ponerle o hincarle el diente al tema de la salmonicultura que se ha instalado y que por esta semana ha estado muy activa públicamente porque seguramente está interesado en seguir solicitando concesiones cuando todos sabemos que los espacios que utiliza la salmonicultura y la contaminación que deja se hace en los lugares donde trabaja la pesca artesanal y también donde se ejerce esta tarea de turística, que es un sector no menor en nuestra región y que también hace un aporte importante. El Partido Comunista entonces está trabajando en varios frentes, le interesa trabajar esos temas. Yo te agradezco, Pancho, que hayas venido por lo menos a conversar un rato sobre esta temática, la postura que se tiene, el plan de acción en los cuales a ustedes les gustaría internalizar y llevar a cabo en un futuro gobierno, de la coalición, por cierto. Gracias, Panchito, por estar acá con nosotros esta mañana. Ya, bueno, muchas gracias a ti, a Radio Polar y a los auditores por habernos escuchado. Y quedaremos pendientes una vez que sepan ustedes cómo se van presentando las cosas, para que cuando lleguemos julio, agosto, más o menos sepamos cuáles son los nombres que ponen ustedes también en las listas parlamentarias y de consejeros regionales. Bueno, ya está, pues, estaremos atentos a eso. Día. Gracias, igual. Francisco Alarcón Navarro con nosotros, integrante del Partido Comunista Magallanes, un militante activo siempre, dirigente, ha estado candidato muchas veces al Consejo, tanto consejero regional, concejal, en fin, es un hombre puesto de la tienda política del Partido Comunista en Chile y en Magallanes. Nos separamos